Estás. Buenas tardes, amigos e internautas de las redes sociales de Proceso Digital y Departamento 19. Les saluda el periodista Ronald Ordóñez y en ocasión de esta tarde para dialogar de un tema de mucha importancia. Escuche usted lo que está sucediendo en Honduras. Padres que venden a sus hijos por dinero, incluso por un vehículo. Padres que llegaron a matar a sus hijos. Padres que están violando a sus hijos. Todo este tipo de violencia no es del mundo exterior ni de otro país. Esto está sucediendo en nuestro país. ¿Qué es lo que está conllevando a todo este tipo de violencia contra los menores, contra la primera infancia en nuestro país? Para analizar este tema nos acompaña en esta sala de redacción Wilmer Vázquez. Él es un defensor de derechos humanos, director ejecutivo de COIPRODEN. Recientemente acaban de tener una reunión del Consejo de Garantías de la niñez y la adolescencia para abordar estos temas y esta crisis en nuestro país. Bienvenido a esta sala de redacción. Gracias por atender la invitación, Wilmer. Muchas gracias, Ronald, por la invitación y qué gusto poder estar aquí en este importante programa y sobre todo el Departamento 19 y que podamos llevar estos temas de coyuntura nacional y sobre todo lo importante de que conozcamos qué es lo que pasa en el actual contexto y la responsabilidad que como hondureñas y hondureños tenemos frente a la situación particularmente que vive la niñez, adolescencia y juventud hondureña. Wilmer, cual si fuera película de terror, no podemos describirlo de otra manera. Padres que asesinan a sus hijos, que los venden por dinero o por intercambio de un vehículo. Todas estas cosas están sucediendo en nuestro país en este momento. Este tipo de violencia se está desarrollando contra la niñez, que es uno de los grupos más vulnerables en nuestro país. Ronald, el mundo ha cambiado tanto, a pesar de los esfuerzos que se hacen en los países, que hacen diferentes gobiernos, a pesar de contar con políticas de Estado, con reformas a leyes, con armonización de nuestra legislación nacional con estándares internacionales, a pesar de tener una convención de los derechos del niño, de que la mayor parte de la población está en contacto con la tecnología, pero sin duda estamos inmersos en un mundo de violencia, en un mundo lleno de grupos criminales, de redes criminales, de redes de narcotraficantes, de la proliferación de las maras y las pandillas. Estamos en un contexto en los últimos años, particularmente después del golpe de Estado, donde Honduras ha sido uno de los países más violentos del mundo, con 4 de las 10 ciudades más violentas del mundo. Hemos alcanzado hasta un 96% de impunidad. Hasta antes de la pandemia, según la Comisión Económica para América Latina, teníamos al menos un 69% de pobreza en Honduras y después de la pandemia hemos incrementado hasta un 75% de pobreza. De hecho, hoy en día Honduras se ha catalogado como uno de los países o el país más desigual de América Latina y dentro de los 6 más desiguales del mundo. Estamos dentro de los países en Latinoamérica, dentro de los 3 más corruptos. Esos han sido los indicadores que nos han venido caracterizando en los últimos años. ¿Y por qué menciono todo esto? Bueno, somos más de 10 millones de habitantes y de estos, más del 40% son personas menores de 18 años de edad y más del 70% personas menores de 30 años de edad. Honduras es un país joven. El verdadero capital humano está en la niñez y la juventud, pero lamentablemente tenemos que reconocer que en estos últimos 13, 14, 15 años, la niñez ha venido siendo víctima de un sistema que no solamente le ha negado las condiciones necesarias para vivir con dignidad, sino también que la niñez ha sido presa fácil de grupos criminales, de narcotráfico, de crimen organizado, que les ha colocado en una posición de mayor violencia. Por lo menos de 1998 a la fecha andamos arriba de 14,000
muertes violentas o asesinatos o ejecuciones extrajudiciales de adolescentes y jóvenes menores de 25 años de edad en Honduras. Según el Observatorio de la Violencia, más del 55% de muertes violentas corresponden a jóvenes menores de 25 años de edad. Y la Red COIPRODEN ha venido haciendo un monitoreo de medios de comunicación en los últimos años y lamentablemente cerramos el año 2022 con más de 569 asesinatos de adolescentes y jóvenes. Cerramos el 2023 con 713 adolescentes y jóvenes entre 0 y 30 años de edad. Y en lo que va de este año 2024, por lo menos en este primer trimestre, tenemos un total de 173 asesinatos de adolescentes y jóvenes, donde prevalecen los departamentos de Cortés, de Francisco Morazán y de Olancho, como los departamentos con mayor violencia en Honduras. Significa que andamos en un promedio de entre 50 y 60 muertes violentas de adolescentes y jóvenes, sin contabilizar todos los que mueren, adolescentes y jóvenes, en accidentes viales en Honduras. Estas son cifras que en otros países estaríamos en una emergencia nacional. Podemos mencionar que cerramos por lo menos desde el 2014 hasta la fecha andamos arriba de 120,000 adolescentes menores de 18 años de edad que han sido deportados a Honduras. En el 2022 cerramos con más de 14,000, el 2023 cerramos con más de 13,000 y en lo que va de este año 2024 tenemos un total solo de adolescentes menores de 18 años deportados a Honduras de 3,456. ¿Qué quiere decir esto y por qué estoy mencionando estas estadísticas? Quiere decir que a pesar de los esfuerzos que se realizan, la desigualdad social, la pobreza y la exclusión social obliga a cientos de miles de familias hondureñas a tomar la decisión de tomar la ruta migratoria, de preferir morir en el intento a quedarse en un país donde de igual manera se ven violentados sus derechos, donde las niñas y los niños deciden abandonar la escuela y tomar la ruta migratoria, donde cientos de niñas y niños son desplazados por la violencia a nivel interno, donde cientos de niñas y niños tienen que dejar la escuela para tener que trabajar y asumir responsabilidades que les corresponden a los adultos, en un país donde más de 15,000 niñas y niños se estima que viven en la calle, para quienes en el marco de la pandemia el quédate en casa no tenía nada que ver. Lavarte las manos con agua y jabón no aplicaba para los niños en situación de calle. Usar la mascarilla no aplicaba para los niños en situación de calle. Y estuvimos frente a un gobierno indiferente que nunca pensó que las medidas que se tomaban en el marco de pandemia, simple y sencillamente, habían quienes no podían cumplirlas porque estaban sin ningún tipo de protección. Entonces, esa es la realidad que le toca vivir a la niñez y la adolescencia. Y si le sumamos a esto el tema de embarazos en adolescentes, por lo menos 7 de cada 10 adolescentes quedan embarazadas en Honduras. Según la CEPAL, más de 50,000 adolescentes les toca parir en nuestro país. Niñas pariendo niños, niñas cuidando niños. Esa es una realidad. Y frente a todo este panorama, es la reflexión que queremos hacer de cuál es el rol que tenemos como ciudadanos, como ciudadanas, como sectores de la sociedad, como grupos organizados, como grupos económicos, como medios de comunicación, como todas y todos, con una enorme responsabilidad. Wilmer, hablemos del perfil del agresor, porque en muchos de los casos de la impunidad, simplemente ese renglón del agresor queda como desconocido, pero ahora en muchos casos que ya conocemos y que son emblemáticos, entra un padre o un familiar dentro de este perfil, que es más lamentable aún. O sea, su propio familiar para un niño ya no tiene seguridad ni dentro del hogar porque sus propios familiares están siendo los agresores de los menores, que decimos que es más lamentable porque en un expediente
cuando están todos estos casos de impunidad y antes el agresor no se conocía, era un desconocido, pero hoy se conoce y es un familiar. En el 2005, el secretario general de las Naciones Unidas pidió al señor Sergio Paulo Piñeiros, que hiciera un estudio mundial sobre la violencia que afecta a la niñez y adolescencia de todos los países del mundo. Y la conclusión, en este caso particular, es que la violencia afecta de manera directa a la niñez en la escuela, en la comunidad y en la familia. Y sin duda, siempre concluimos que los mayores agresores, los que más vulneran los derechos de la niñez, están en el seno del hogar. O son los padres, o son los hermanos, o son los abuelos, los tíos, los primos, los amigos más cercanos o algún vecino de la comunidad. Por lo tanto, es importante que nosotros podamos enfocar nuestras acciones para la prevención de toda forma de violencia en estas tres instancias: la familia, la escuela y la comunidad. Ahí es donde nosotros podemos encontrar a los verdaderos agresores. Por supuesto, también no podemos desconocer que dependiendo las administraciones de gobierno, también hemos tenido violaciones a los derechos humanos. Porque cuando hablamos de violaciones a los derechos humanos, estamos hablando de aquellas que en el ejercicio de su función pública pueden cometer cualquier servidor público. Y en este caso, vemos cómo se cercenan derechos fundamentales de la niñez y la adolescencia en contextos como el que le toca vivir al pueblo hondureño. Sí, para todos los que siguen esta transmisión, esta tarde estamos dialogando con Wilmer Vázquez, el director ejecutivo de COIPRODEN, analizando sobre esta problemática en contra de las niñas, niños y adolescentes de nuestro país, uno de los grupos más vulnerables. Hablemos, Wilmer, del papel del Estado. Y digo del Estado porque ya hemos reflexionado un poco ahora sobre el papel del gobierno, pero el papel del Estado nos corresponde a todos en esta materia. Habrá que decir que el gobierno, como representante del pueblo, ha suscrito muchos convenios y Honduras a nivel internacional tiene suscrito muchos convenios. Algunos se quedaron en una firma estampada, en un acto protocolario porque no se le dieron cumplimientos, pero en este contexto de prevenir la violencia nos corresponde a todos. No es un trabajo, y no estamos defendiendo al gobierno, que quede muy claro eso, es un papel que corresponde a cada uno de nosotros como miembros de esta sociedad. Bueno, me gusta la pregunta, Ronald, porque yo creo que es importante tener claridad de algo. Generalmente, cuando existe cualquier acto de violencia o de delito en contra de cualquier ciudadano, normalmente nosotros culpamos al gobierno de la República, que por negligencia del gobierno no tenemos seguridad ciudadana. Se esperaría que hubiese entonces un policía por cada familia, no sé cuántos policías por cada comunidad, para que nos estuvieran cuidando permanentemente. Tendríamos que tener cientos de miles de policías en las calles para que los conductores que andan en autobuses o en vehículos particulares, cuando están en las filas o en las colas en horas picos en la ciudad, por cualquier razón injustificada, se bajan del vehículo y se dan a golpes, porque tendrían que tener entonces operadores de justicia en todos los hogares para que ninguna pareja que tenga diferencias se vaya a los golpes, o para que ningún padre castigue a un niño. Pareciera que eso es lo que generalmente la gente espera, pero no. Déjeme decirle que es imposible que pudiese haber una respuesta tan personalizada como muchas veces ocurre en nuestros pensamientos. Ahí es donde entra el rol del Estado en su conjunto. Y el Estado es el gobierno, son las instituciones, son los grupos económicos, son los medios de comunicación, somos los sectores organizados de la sociedad, son las iglesias, son los gobiernos municipales, son los grupos de base comunitaria, etcétera. Todas y todos somos el Estado. Y todas y todos tenemos una enorme responsabilidad, especialmente los medios de comunicación, que muchísimo llegan a lo largo y ancho del territorio nacional y llegan a donde no llega ninguna institución del Estado.
y llegan a donde no llega ningún funcionario público, pero a través de la pantalla del televisor, a través de un dispositivo móvil, nosotros podemos hacer un trabajo enorme de generar campañas de sensibilización, campañas que orienten a la población, que induzcan a la población a interponer las denuncias cuando existen evidencias de algún tipo de vulneración de derechos, a conocer cuáles son sus derechos, a reconocer que nosotros podemos interponer cualquier denuncia de manera anónima sin que eso nos comprometa a ninguno. Deberíamos de saber cómo identificar cuando esté existiendo algún tipo de violencia física, algún tipo de abuso sexual, algún maltrato, alguna utilización para la pornografía. Deberíamos de identificar cuando alguien está siendo víctima de trata. Deberíamos de identificar cuando alguien está siendo esclavizado para el trabajo, cuando alguien está siendo presionado para que abandone la escuela y tenga que ejercer algún tipo de ilícitos a petición de grupos criminales o de maras y pandillas. Y todo eso lo podríamos nosotros generar a través de los diferentes medios de comunicación, escrita, televisiva, radial, digital, etc. Ahí hay una enorme responsabilidad. La iglesia predicando, no solamente con la Biblia o con los versículos de la Biblia, hablando del pasado, sino cómo interpretamos la Biblia para trasladarla al presente y poder hacer que podamos, que valga la redundancia, reflexionar. O sea, toda la sociedad en su conjunto tenemos una enorme responsabilidad. No es una responsabilidad exclusiva del gobierno o de una institución. La familia es la principal institución, es la principal célula de la sociedad y es ahí donde debemos comenzar a educar, a formar en valores, en principios morales y espirituales a las niñas y los niños para que podamos tener una sociedad distinta. Pero ahora lamentablemente esperamos que sea la maestra y el maestro quien formen valores a los niños, que sea la maestra que haga todo lo que en principio le corresponde a los padres de familia. Y no entendemos que en la escuela el docente debe de enseñar a leer, a escribir, a sumar, multiplicar, restar, conocimientos básicos que le permitan prepararse para la vida y que le permitan obtener un grado académico en el cual vaya escalando hasta tener una preparación que le permita insertarse en el ámbito laboral y ser una persona productiva en la sociedad. Para todos los que están siguiendo esta transmisión y también están pendientes del partido de Real Madrid y Bayern, anota el empate 3-3 en el global, este partido entre Real Madrid y Bayern Múnich. Después de esta pausa informativa para dar a conocer estos resultados deportivos, porque la gente también está pendiente de esto, seguimos analizando esta problemática nacional con la niñez, que nos preguntamos como sociedad qué es lo que está sucediendo, qué está pasando en nuestro país para que se den tantos casos y casos que no habíamos reportado, que incluso a nosotros como prensa nos sorprenden. Todo esto ha llevado, ya hemos hablado del papel del Estado y justamente esta preocupación del Estado ha llevado a que se convoque una reunión del Consejo de Garantía de Derechos Humanos de la Niñez y la Adolescencia de nuestro país. Ustedes han formado parte de esta reunión. ¿Cuáles son las principales conclusiones? ¿Cuál es el trabajo a implementar a partir de este momento? Ya han sido convocadas todas las partes por parte de la Presidenta de la República. Habrá que decir que ya es una problemática que está en el más alto nivel, tanto ustedes como instituciones, tanto el gobierno. Ya se ha aceptado que es una problemática en nuestro país, ya los niveles son alarmantes y hay que decirlo con esa palabra. ¿Cuáles son los resultados de esta reunión, Walman? Bueno, mencionar primero que celebramos la decisión tomada por parte de la Presidenta de la República de convocar al Consejo Nacional de Garantías de Derechos de Niñez y Adolescencia, que está integrada por la mayoría de las instituciones del Estado, por una representación de las organizaciones de la sociedad civil y también una representación de la cooperación internacional. La Presidenta, muy preocupada por las diferentes denuncias que hemos conocido a través de diferentes medios de comunicación
denuncias que han sido interpuestas en la línea 114 de la Policía Nacional, en la línea 110 de la Secretaría de Estado en los despachos de Niñez, Adolescencia y Familia, y también en la línea 911 del Sistema Nacional de Emergencias en Honduras, denuncias que se han interpuesto en la Fiscalía de la Niñez del Ministerio Público, en las oficinas del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, y denuncias que se han interpuesto también a través de diferentes organizaciones defensoras de niñez de la sociedad civil. Frente a esta situación, la presidenta ha tomado a bien llamar precisamente a este consejo como parte de la responsabilidad que tiene la institucionalidad, pero sobre todo preocupada porque haya una respuesta integral de parte de las instituciones del Estado. Ella manifestó en una comunicación más bilateral del compromiso que tiene para que su plan bicentenario de gobierno pueda tener los resultados con los cuales ese plan fue creado, que cumple con los compromisos nacionales e internacionales que ha suscrito el Estado de Honduras, y que eso la ha motivado a llamar a todas las instituciones para que reconozcan que en Honduras existe una ley que se llama el SIGADENA, Sistema Integral de Garantías de Derechos de Niñez y Adolescencia, que existe un Consejo Nacional integrado por los titulares de todas las secretarías de Estado y en este caso presidido por la Presidenta de la República, pero que le ha dado una delegación de representación a la Secretaría de la Presidencia. Consejos departamentales y consejos municipales. Todos estos niveles deben de estar trabajando de manera coordinada, deben de estar activos de manera inmediata, no solamente ante la vulneración de derechos de niñez en Honduras, sino también deben de estar activos para la prevención de toda forma de violencia, todo tipo de abuso o de delito en contra de las niñas y niños hondureños. Esta reunión la consideramos histórica porque creo que ha sido la primera vez donde se convoca a cantidad de instituciones del Estado, donde cada una ha tenido que hacer un compromiso de cómo van a colaborar, cómo van a trabajar, cómo van a activarse, cómo van a dar los recursos que sean necesarios, o sea, a partir de los presupuestos que tenga cada institución, ponerlos a disposición de un plan de trabajo, de una respuesta integral nacional que se va a estar presentando en los próximos días, que deberá de contener todos estos actos y hechos de violencia en Honduras, pero sobre todo también el llamado que se hizo de manera directa al Ministerio Público, al Fiscal General del Estado, a la Fiscalía de la Niñez, para que se pueda actuar de oficio, a avanzar y profundizar las investigaciones de todas las denuncias que existan a nivel nacional y que se pueda deducir responsabilidades para que estos hechos no se repitan. Por otro lado, el hecho de buscar el respaldo de todas las instituciones que deben de trabajar de manera coordinada e integral con la nueva Secretaría de Estado en los despachos de Niñez, Adolescencia y Familia. Así es que las conclusiones de esta reunión han sido muy importantes. Se van a elaborar una serie de campañas de sensibilización, de información, de protección, de promoción de derechos humanos de niñez y adolescencia para que sean transmitidos a través de todos los medios de comunicación, incluyendo una ley que existe en Honduras que tiene que ver con la responsabilidad social empresarial y donde todos los medios de comunicación están obligados a tener que dar un espacio en todos los programas para que se puedan generar campañas de difusión, sensibilización e información a favor de la niñez hondureña. Pues me reconocemos que tiene una agenda apretada, dejamos el tema hasta acá, pero este espacio queda abierto siempre, porque también como medio de comunicación reconocemos que todos tenemos que hacer nuestro papel dentro de la sociedad para lograr esta prevención, para lograr reducir esta cifra, para ya no tener a la niñez de Honduras como una cifra, como un referente, sino tenerla como es, el futuro. Son el presente y son el futuro de nuestro país. Nuestra niñez representa a nuestros próximos gobernantes. Ahí están nuestro próximo presidente o presidenta, nuestros próximos representantes en el Congreso Nacional.
son quienes van a estar tomando las decisiones y riendas de este país a un corto, mediano o largo plazo, como usted lo quiera ver, pero son ellos quienes van a estar tomando estas decisiones trascendentales para todos los hondureños. A todos ustedes, gracias por el favor de su atención. Estas y otras entrevistas totalmente disponibles en nuestra plataforma y le invitamos a que se mantenga totalmente informado a través del www.proceso.hn.